Ahí grabamos el final. Ahí puse. Bueno, en fin, ¿no? Ese reclamo por la empatía, por la solidaridad, ¿no? Es muy interesante el momento ese en el que Godard dice, ¿no? De manera como muy este, enervada, ¿no? Efusiva. Dice, bueno, evidentemente tenemos que seguir proyectando, produciendo, exhibiendo películas, pero en estos días, digo, actualmente en este aquí y ahora están reprimiendo y están censurando a través de operaciones de fuerza policial, eh, a los grupos estudiantiles, a las movilizaciones de los grupos estudiantiles. Por lo tanto, evidentemente, algo que no puede pasar es que siga todo como si nada, ¿no? Aquí en el marco del Festival de Cannes, como actitud de lucha. Simbólicamente es interesante, uno después lo puede, necesariamente esto hay que analizarlo en contexto, e indagando, investigando un poco más las circunstancias y contingencias del momento, pero es muy interesante y muy pregnante también la idea de esta frase, ¿no? Cuando exclama Godard, ustedes me hablan, yo les estoy hablando de solidaridad, de empatía por los grupos estudiantiles y con la clase obrera, con una problemática social que tiene que ver con algo que evidentemente era histórico en aquel momento, en términos de movilización y discusión pública. Y ustedes me hablan de travelings y de planos secuencia y de planos generales, ¿no? Como de alguna manera diciendo, ok, el cine, si no está comprometido con las problemáticas sociales en términos éticos, en términos socioculturales, si no está comprometido con la sociedad, el cine termina siendo como otro repliegue u otra operación frívola más, ¿no? De esa cultura burguesa ante la cual de algún modo Godard siempre buscaba posicionarse desde un punto de vista crítico, denunciante, cáustico, burlón, irónico, paródico, ¿no? Siempre buscándole esa vuelta de tuerca. Y bueno, me parece que está bueno este fragmento, este registro, como para evidenciar esa actitud también, siempre un tanto irreverente y combativa de Godard, que bueno, luego se volvió un personaje mucho más retraído y callado, puertas hacia afuera, pero en su cine nunca perdió de algún modo este carisma combativo. Eh, y bueno, para cerrar, entonces, y recordar un poco esta idea de la juventud, como recorte un gran concepto, como derrumbamiento también, digo, desde lo simbólico, estéticamente esto aparece en Bande Apart, esa caída, ese derrumbe de las ideas eternas de la modernidad, ¿no? La modernidad en su amplio espectro. La idea del éxito, ¿no? Del éxito social como algo que no existe, como algo que es un fracaso, como algo que es un producto mercantil o, en otros términos, un discurso de mercado. Y eso aparece sin dudas en estos tres personajes que no tienen claras sus motivaciones ni sus pretensiones o ambiciones a futuro, ¿no? Pero, sin embargo, eh, no dejan de tener esa ambición seducida por el hecho de obtener riqueza, ¿no? Y digo, me pregunto, ¿no? Tratando como de forzar un poco más la reflexión en términos de esto de combatir los grandes parámetros, las ideas progresistas y eternas de la modernidad, ¿no? Que se habían consolidado hacia el siglo XIX y que de algún modo desde el cine empieza a quedar en evidencia cómo se resquebrajan ese clasicismo y esa modernidad en este tipo de películas. ¿Cuáles eran esas grandes utopías modernas, instauradas como emblema, insisto, como eminencia en términos simbólicas, de la concepción del sujeto burgués del siglo XIX? Hay una autora, me acordaba acá de una autora latinoamericana, no me acuerdo bien la nacionalidad, de Esther Díaz, socióloga creo, y ella como que clasifica de manera muy amplia y somera, pero muy interesante al mismo tiempo, en tres grandes esferas principalmente, a esas ideas modernas, esas grandes utopías modernas. Y ella dice, la verdad para la ciencia, ¿no? La ciencia se ocupa de la verdad, el hombre se ocupa de la razón, ¿no? La razón y el hombre, la racionalidad, la secularización, ¿no? O la secularidad, no sé bien cómo se dice. Y la belleza en el arte, ¿no? La idea de bellas artes aparece ahí. El Renacimiento, el Romanticismo, el Clasicismo es eso en el sistema tradicional de las artes. Cuando aparece el cine, democratizando, masivizando, popularizando y sociabilizando de alguna manera, horizontalizando, si se quiere,
haciendo desarticular o al menos corrompiendo esos parámetros más elitistas y jerárquicos que tenía el arte pictórico previo a la llegada del cine, al arribo del cine y a lo que generó en términos de infraestructura, de arquitectura, con la sala oscura, masiva, en fin, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver con el cine como experiencia artística revolucionaria. Esa idea terminante, ¿no? De las bellas artes, esa idea aurática, dirían Walter Benjamin y Theodor Adorno desde la Escuela de Frankfurt, ¿no? El aura de la obra de arte como objeto único, irrepetible, la Mona Lisa, ¿no? La Gioconda. Todo eso se derrumba. No podríamos catalogar ni definir a Bande de Apart o a cualquier otra película de Godard o de la Nouvelle Vague francesa de los años 50-60 como una película bella, como una película fiel a esa connotación, ¿no? O ese ideario, ese imaginario de película estéticamente bella, de bellas artes, ¿no? Ahí está el tema entonces, de cómo este tipo de películas me parecen simbólicamente representativas de ese gran derrumbe y desmoronamiento de las grandes utopías eh, e ideas eternas de la modernidad, que ya habían entrado en crisis claramente en términos geopolíticos con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin, bueno, ya la semana pasada habíamos hablado de Hitler. Mayo francés, ya hablamos un poco, ¿no? Paso la placa. Ahí aparece en esta imagen que estamos viendo justo esta cita, este hipervínculo o este reenvío a la idea de la Nouvelle Vague en esta escena, ¿no? Como guiños, juegos, pequeñas burlas, ¿no? Por eso podríamos concebir y catalogar de algún modo a Bande Apart como una gran burla, como una burla monumental que restituye y restablece esa condición lúdica del cine, la idea de la parodia, de la sátira, de burlarse de la sociedad burguesa en la escena del Museo del Louvre. Lo recuerdo también en otra escena muy puntual cuando Dil va al baño justamente en ese bar y allí en el baño hay una mujer que se está pintando los ojos tratando de copiar la representación de una mujer en una revista del momento y allí se lee, ¿no? Algo así, no recuerdo exactamente cómo era, pero la frase, pero algo así como la fuente de la felicidad está en el esmalte de uñas, o perdón, en el rímel de los ojos, algo así, ¿no? Como bueno, claramente un discurso, una frase publicitaria. Pero bueno, esos momentos, esas pausas, esos detenimientos minuciosos, por más de que aparezcan a veces como detalles, como sutilezas en escenas de transición, no dejan de ser minuciosos porque podrían no estar, pero están. No, parecería que no aportan nada a la trama en términos narrativos, pero justamente porque a Godard le interesa tal vez más lo descriptivo por sobre lo narrativo y lo experimental, lo formal, lo estético por sobre la realidad en sí, ¿no? Vuelvo a esta idea de lo que más importa, lo que más significa y adhiere sentido en este tipo de películas es el modo de representar la realidad y no tanto la realidad en sí. Entonces, la condición lúdica, espontánea del cine, la idea de sátira y parodia, estaba diciendo en relación a Genet. ¿Se acuerdan que un poco hablábamos la semana pasada de cómo la sátira es aquel mayor nivel de degradación que puede llegar a sufrir un texto previo, la parodia y la sátira entendidas en ese sentido, como la degradación de un texto previo? Y ese texto previo es un discurso, es un contexto, es un objeto cultural cargado simbólicamente, es una persona, es una individualidad, es un autor jerárquico y que parece ser intocable e imperturbable, una idea que parece ser imperturbable, justamente, la idea de las bellas artes. Todo eso es un texto previo. Y, y Godard, con este tipo de películas, se burla de esos textos previos, de esos grandes textos previos, imperturbables, ¿no? Presuntamente imperturbables, intocables, reverenciales y sagrados, ¿no? Auráticos, para volver a Walter Benjamin. Entonces, una pequeña gran burla, podríamos decir que es Bande Apart. Pequeña porque es una película más de todas las otras que forman parte de la filmografía de Godard, que también son burlas, son grandes parodias y sátiras de la sociedad que él habitaba. La burla al género, ¿no?
Ahí aparece también, paso un poco más rápido, digo, para ir cerrando ya, para no abrumarles más, la idea de esta injerencia o influencia, evidentemente que tenía este tipo de películas con el neorrealismo italiano, ya lo mencionaba hace un rato, yo no recordaba realmente, lo redescubrí, este énfasis en la ciudad, en lo urbano, que era el neorrealismo italiano, básicamente en tanto estilo, naciente en aquellos tiempos de posguerra en Italia. Era básicamente, en los términos de operaciones estéticas, ¿no? De modo de representar una realidad, entendiendo a lo estético como un estilo, como un modo de hacer, significaba mostrar la ciudad, mostrar el ámbito urbano, el espacio, el contexto, ocultando de algún modo esos universales emblemas, ¿no? Mostrar, como si fuera mostrar París, algo que evidentemente pasa en Bande Apart, mostrar París sin mostrar la Torre Eiffel, por ejemplo, que es como el emblema o el símbolo universal de París, ¿no? Mostrar la ciudad sin generar esa exaltación plástica, plástica en términos de lo visual, de lo que, de la dimensión de lo expresivo de los colores, ¿no? Que además no aparece aquí porque es una película en blanco y negro. Creo que después Godard hace una película más en blanco y negro y luego ya se pasa al color con Weekend del año 1967. Pero bueno, digo, esa exaltación, esa grandilocuencia, ¿no? De París en un sentido como romántico. Aquí tal vez se evita, está evidentemente esa grandilocuencia porque hay planos generales y panorámicos y paneos que nos muestran los edificios y las calles por el día y por la noche, y luego aparece el río, en fin, hay como capturas en ese sentido que funcionan, como decía hace un rato, en términos de planos que contextualizan, encuadres que contextualizan, planos de establecimiento, que nos dicen estos personajes están aquí. Pero al mismo tiempo no aparece la Torre Eiffel, por ejemplo. No hay un registro publicitario, panfletario, podríamos decir en términos discursivos, de esa ciudad, de esa París. Y acá me atrevo a conectarlo de nuevo con la estética de la transparencia. La estética de la transparencia sería mostrar esa ciudad como si fuera casi un clip publicitario de turismo, ¿no? Y Godard no hace eso, no muestra a París o a esta ciudad de manera turística, evidentemente. Por eso aparece la opacidad como el contrapunto de la transparencia. Pero bueno, el neorrealismo italiano era eso, era filmar la decadencia, de algún modo que había quedado la devastación de la posguerra en Italia. Aquí no está tanto llevado al extremo, desde luego, pero hay algunas reminiscencias que creo que valen la pena mencionar, por eso lo puse acá. Eh, Tal vez en términos de los niveles de sentido de Bordual, podríamos decir que se encuadran dentro de lo implícito, porque es algo que requiere primero de cierta lectura más subjetiva, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ver más con lo técnico, lingüístico, realizativo, con lo estético, con lo formal, ¿no? Con el cine que habla del propio cine. De nuevo esa idea de lo metatextual, de lo metareferencial que aparece claramente en una cita o en un homenaje, podríamos decir, ¿por qué no?, de Godard al neorrealismo italiano. Em, Bueno, esto un poco ya lo había mencionado, ¿no? La idea de la corporeidad como extrañamiento, esta cierta desconexión, podríamos decir, que hay entre el rostro de los personajes, lo que nos quieren transmitir o decir desde sus expresiones faciales y qué sucede con sus cuerpos, ¿no? Inclusive esto se vuelve, digo, fíjense la capacidad de, o la necesidad, ¿no? De parodizar y de jugar todo el tiempo el carácter lúdico de Godard. Esto se vuelve chiste, se vuelve gag en un momento cuando están como en esta cita, en esta salida nocturna, Arthur y Odile, y Arthur le dice, esto creo que lo introduce la voz en off, la voz over, dice, Arthur le está contando una anécdota a Odile de un tipo que caminaba así, como deforme, y lo vemos ahí en un plano general desde lejos, caminando por la vereda, a Arthur moviéndose todo eh, exageradamente, exacerbadamente, cómo posteriormente va a morir, con ese mismo despliegue estrafalario y estrambótico, ¿no? Digo, el indicio dramático también aparece ahí, y la idea, como digo, el chiste de esta corporeidad como extrañamiento.
esta desconexión rostro-cuerpo, la mirada a cámara de Odile en más de una ocasión, la danza, casi esa muerte coreográfica del personaje de Arthur. Em, el énfasis agresivo, intrusivo, podríamos decir, de los primeros planos de esos personajes, ¿no? Que por momentos también hace Godard. A mí me parece que aparecen con mayor fuerza en la escena de la clase de inglés, ¿no? Donde se empiezan a mirar y hay como juegos de miradas y hay juegos de movimientos de cámara como muy notorios, muy opacos. Se nota que es un artificio, se nota que hay una cámara ahí atrás, ¿sí? No hay un montaje transparente para que nos lleve la narración y no notemos los cortes, las transiciones, los desplazamientos o la coreografía de la cámara. Evidentemente está puesto el acento en el artificio. Hay cortes de sonido, el sonido ambiente que apabulla, que ensordece y por eso, posteriormente, en la escena que vemos acá en la imagen, va a llevar casi como una necesidad, porque en ese momento la escena, si la vuelven a ver, notarán que aturde un poco todo ese sonido urbano y que los personajes digan, paremos un minuto, un minuto de silencio. Y evidentemente se corta la banda sonora. En fin, eh, cuerpos no verosímiles, ¿no? Tal vez dentro de los parámetros del clasicismo narrativo, pero reales, porque miran a cámara, porque interpelan, porque ponen en evidencia todas estas dudas, estos interrogantes, estos puntos críticos que venimos mencionando. Bueno, acá anotaba algunas ideas del texto de Gustavo, de nuevo, de Gustavo Provitina, que me parecían interesantes, pero simplemente voy a leer algunas frases, ¿sí? Eh, ¿Un plan para qué? Pregunta Odile en un momento, ¿no? Mirando a cámara, evidenciando el dispositivo. La interpelación concierne al personaje, pero también al espectador. Es Godard quien habla a través de Odile, a través de su personaje. Para que haya un plan debe preexistir un porqué. Y es justamente esa última pregunta la que se resiste a ser aplicada a un film de Godard. El por qué. ¿Por qué? Porque Godard no filma historias, como dice ahí la placa, sino ideas. Porque Godard no apuesta a un orden cronológico de lógica de causa-efecto, el por qué, la lógica causal, sino que busca más bien este desorden, esta perversión, este desequilibrio, ¿no? Y ahí yo citaba para que después busquen ese texto muy interesante de Omar Calabrese, que habla de lo neobarroco como algo, un rasgo de estilo característico en estas obras de arte contemporáneas, posmodernas, que buscan esta perversión de la lógica más canónica de los lenguajes preestablecidos. Este, entonces, bueno, la alteración de lo preestablecido es siempre el primer signo revolucionario. Esto lo dice también Gustavo Provitina en el texto, en este capítulo, me parece interesante. Em, para algo, para recordar y reiterar algo que evidentemente es constante y continuo en el cine de Godard. Por eso esta idea de la coherencia revolucionaria, que aparece allí también al final de la placa. Godard en ninguna de sus películas podríamos decir que se vuelve conservador, por decirlo de algún modo, o pierde ese ímpetu inventivo, creativo, lúdico, juguetón con la materia prima audiovisual. Elige otras variables, juega de una manera completamente diferente en películas como Adiós al lenguaje que en películas como Bande Apart, por eso elegimos dos películas de los extremos. Hay diferentes exploraciones del lenguaje, desde luego. De hecho, en cada una de sus películas casi que había un nuevo sendero, un nuevo camino, una nueva lógica exploratoria, podríamos decir. Pero eso no quita que un rasgo característico inherente a los rasgos de estilo propios de esta figura autoral, que es Godard, sean esta coherencia revolucionaria. Por eso la idea de coherencia. Nunca se volvió incoherente, nunca traicionó, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Nunca traicionó sus principios estéticos. Esa reafirmación ética, ideológica y militante. Y, y bueno, y ahí digo, vale esta aclaración que yo tomo desde Slavoj Zizek, este pensador contemporáneo, pero la diferenciación entre un posicionamiento ético y un paradigma moral. Entender a la ética como una revisión, una reflexión consciente y crítica de ese paradigma moral. ¿Cuál era el paradigma moral en este entonces? Ya está más que claro, el clasicismo
el modelo de representación institucionalizado, el cinema de qualité francés, todos los asistentes y organizadores del Festival de Cannes del año 1968. Esa era la moral de la época, ese era el código, el paradigma y el imperio moral de la época que Godard, a través de sus películas, buscaba revisar, distorsionar, hacer entrar en crisis a través de un posicionamiento ético. Y es interesante porque muchas veces pensamos que ética y moral son lo mismo, pero efectivamente no son, no significan exactamente lo mismo. Bueno, a ver qué más, ya me parece que estaría bueno ir cerrando. Esto ya un poco lo vimos, ¿no? La idea del desacato a la cultura burguesa. Es muy linda esta frase de todas maneras, ¿no? El deliberado desacato al orden burgués. Godard pone en escena su tajante desacato y oposición a la normatividad cultural burguesa. ¿Cuál es esa claridad que aparece, ¿no? Es en contra de esa farsante claridad domesticada, esa idea de esa claridad del cine clásico, del montaje transparente, ¿no? Godard busca correrse de eso, busca un desvío justamente evidenciando la forma, ¿no? Y de alguna manera, digo, para ponernos un poco, volver, para darle un cierre a esto, volver a pensar en el rol del espectador como sujeto crítico, como sujeto activo, ¿no? En este tipo de películas hay una constante, un constante impulso, por decirlo de una manera, impulso creativo por parte de Godard, de llamarnos la atención, de sacudirnos, de movilizarnos a nosotros como espectadores, que no seamos pasivos, que no nos sirvan todo en bandeja, ¿no? Vuelvo ahí a la idea de pensar entre paréntesis, de esa demora o esa pausa reflexiva, crítica, que es necesaria a veces en las películas y que por nuestra educación y nuestro consumo cinematográfico, muchas veces estamos desacostumbrados a concebir al cine de esa manera. Ahí apunta Godard, ¿no? A que el espectador no es ingenuo, a que el espectador no sea ingenuo, no sea inconsciente, que cuando esté viendo esa película pueda ya ir conjeturando, ¿no? Pensando posibles vías, reflexiones, ideas, y luego seguirlas en un debate con la persona, con aquella persona acompañante con quien viste la película. No sé, digo, no sé si esa era la finalidad de Godard, pero evidentemente era que quede algún debate, que esto despierte algún debate, que ayude a pensar. ¿Se acuerdan que hacíamos también mención en la idea del pensamiento, más ligado al carácter de estilo del cine ensayo, ¿no? Pero, ¿por qué no atribuirlo también a películas como Van de Aparte? No entender al cine como un objeto de consumo y entretenimiento pasatista, sino casi en un sentido epistemológico, construcción de conocimiento, de nuevas ideas. Eso tiene que ver con hacer perder el aura, vuelvo a la idea del aura que aparece acá en la placa, con el desacato al orden burgués del arte, ¿no? Atribuido al arte, al rol del arte en la sociedad, como solamente lo bello, como una desconexión del mundo real, ¿no? La idea del arte como algo que te desconecta del mundo real. No, va a decir Godard, no, justamente lo vemos en este extracto que les mostraba recién del registro del intento de sabotear la gala en el Festival de Cannes. El cine tiene que estar comprometido con la sociedad, no puede ser una desconexión. Esa idea romántica de que el arte me desconecta del trajín cotidiano. No, el arte tiene que hacerme problematizar y entender y criticar el trajín cotidiano, ¿no? En contra de ese encanto de los valores burgueses, ¿no? La desmitificación de los valores burgueses, dice Godard. Y bueno, para cerrar, es interesante esta reflexión que también aparece ahí en el libro, en el capítulo de Gustavo Provitina. Dice, esto está sacado del libro de Godard, Pensar entre imágenes. El cine era un territorio, dice, para que lo leo completo, a ver si lo puedo. Bueno, primero está esta otra, ¿no? Todo es válido, el cine Godard ha sido desde sus orígenes un laboratorio de pensamientos audiovisuales, de nuevo el reenvío a la idea del cine ensayo, cuyo propósito especial, esencial, recae en la idea de generar impulsos de pensamiento, ¿no? Una pausa reflexiva, es el cine de entre paréntesis.
y la restitución de alguna manera de ese cine como un territorio, de esta idea que aparecía ahí al final, ¿no? Eh, el cine como un territorio, el cine como un lugar a donde se podía ir a pensar justamente, a debatir en este sentido. Dejó de serlo cuando evidentemente la lógica mercantil del cine, del modelo de representación más imperante, el de Hollywood, terminó de absorberlo, ¿no? Terminó de absorberlo y consolidarlo hacia otro camino, ¿no? Hacia algo más regido a la superficialidad y a la frivolidad de entender al cine solamente como un mero entretenimiento y un pasatiempo de ocio. Pero bueno, está bueno, creo yo, ver, identificar estas películas, reconocerlas, reivindicarlas. Nos pueden gustar o no gustar en términos de juicios de valor, en términos personales, ¿no? De cómo te atraviesan o cómo lo conmueven a uno personalmente, pero sí, sin dudas, sirven como identificar otros modos de ver, que fíjense que podemos tranquilamente traerlos a la actualidad, que sirven, digo, como pretexto y como excusa para seguir pensando cosas en la actualidad. Y que bueno, evidentemente no, nos hacen, para mí, o por lo menos hacen entrar un poco en crisis o poner en tensión esta idea de que tiene que estar todo permanentemente servido en bandeja, y que tenemos que estar todo el tiempo de manera, yo creo que hacía referencia la semana pasada a la idea de lo unívoco, como ese único sentido, ese único propósito que tiene toda película, ese mensaje, esa moraleja, esa esencia que quiso transmitir el director, con toda esa idea romántica que creo que es necesario, si no desmontar, al menos repensar, revisar concienzudamente, porque es un supuesto básico, es un sentido común que gira en torno al cine. Y, y bueno, entender que hay otros modos de mirar que no tienen que ver con entender a la película, a cualquier película, ¿no? Yendo hacia otros tipos de cine, otros géneros y otros directores, entenderla como un mensaje unidireccional y unívoco. El cine también puede ser otro medio de comunicación, otro puente hacia el mundo. Creo que este tipo de películas son ejemplo de ello. Así que bueno, che, gracias por sumarse a quienes se sumaron hoy. Esto quedará grabado, me parece. Ya nos quedamos sin tiempo, ¿no? 4 minutos. Pero bueno, lo dejamos grabado y nos estaremos encontrando ya en próximos encuentros de Amore por el Arte, seguramente. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, Laura, gracias. Gracias por quedarte. Bueno, nos vemos próximamente entonces. Nos vemos. Gracias, Juan. Chau, Leandro. Chau, Laura. Hasta la próxima.